Muy buenas a todos. Yo soy Manuel Delgado, soy radiólogo del Hospital 12 de Octubre y soy el coordinador del máster en ecografía y técnicas de imagen de AMIR. Entonces vamos a dar unas pinceladas de en qué consiste el máster, cómo está estructurado, cuál es el método de evaluación. Vemos un par de casos prácticos y luego pues podemos pasar a evaluar las dudas que tengáis. Bueno, para empezar, comentar que la radiología en general es una de las especialidades médicas que más ha evolucionado en los últimos años y esto pues se obliga a una formación continuada. Cada vez hay más técnicas, más procedimientos, las indicaciones a veces van cambiando, los hallazgos y por tanto pues hay que seguir un poco actualizándose en este tema porque pues no hay paciente que vaya a la urgencia que no tenga una prueba de imagen o para el diagnóstico pues son pruebas complementarias prácticamente de cualquier enfermedad, de cualquier patología que se sospeche que hay que realizar para apoyarnos en ese diagnóstico o descartarlo. Esto, por lo tanto, pues no es solo importante para los radiólogos, que en función de lo que cada uno se dedique, pues lo es, pero también es del resto de profesionales médicos. Cada uno en su ámbito, con sus pacientes, con su patología, pues tiene que conocer un poco qué pruebas se pueden hacer, cuáles ya no se usan y cuáles son las indicaciones. Todo esto, pues con la inteligencia artificial se ha ido desarrollando incluso más rápido, ¿no? Ya pues hay centros médicos donde la historia clínica la realiza una aplicación, un software del ordenador que escucha al paciente lo que él cuenta, lo que él responde y te hace una historia clínica. O hay sistemas de software de inteligencia artificial para radiografías de tórax, para valorar nódulos pulmonares, para valorar anomalías en la mamografía. Entonces esto pues parecía que no iba a llegar nunca, pero ya está aquí y cada vez pues se va implantando más. Esto es todavía más evidente con la ecografía. En la ecografía se ha expandido mucho más porque los ecógrafos pues utilizan ultrasonidos, no utilizan radiaciones ionizantes. Es una prueba relativamente barata y es inocua para el paciente. Entonces pues se puede, o sea, los ecógrafos antes eran unos trastos enormes, ahora pueden ser incluso portátiles. Las ondas son muy pequeñitas, muy manejables, entonces pues es una prueba de imagen muy eficaz que, dependiendo de lo que se busque, puede ser muy, muy útil. ¿Qué, digamos, qué otra característica tiene? Que es muy operador dependiente. O sea, la ecografía en manos de un experto, pues es una prueba que vale para detectar muchas cosas, otras no, depende de lo que se busque, pero en manos de alguien inexperto, pues puede ser al final un problema. Puedes confundir un quiste renal con un aneurisma de aorta, puedes valorar el hígado y creer que una lesión hepática es una vesícula que está colapsada, en fin, muchas cosas. Y es que es una de las características principales de la ecografía, que es muy operador dependiente. Entonces, pues el que quiera aprender ecografía, por supuesto, tiene esa libertad de poder implantarlo en su actividad clínica, pero tiene que aprender porque no es tan fácil como puede parecer a priori. O sea, cuando es normal, pues es muy bonito, muy bien, pero es verdad que luego hay variantes de la normalidad, muchas patologías, hay patologías que pueden dar imágenes ecográficas diferentes, entonces pues hay que valorarlo bien. Aquí tenemos en esta imagen un testículo con la ventana del color que tiene pues un aumento de su vascularización. Normalmente a los testículos, por ejemplo, pues siempre se recomienda empezar por el lado sano. Si estamos ante una sospecha de torsión, de orquitis, pues siempre empezar por el lado sano, ajustar los parámetros del ecógrafo y luego irnos al otro testículo. En este caso, pues aquí hay un aumento muy generalizado de la vascularización, probablemente por una epididimitis. En este segundo caso vemos un corte transversal de un riñón donde vemos los cálices dilatados y la pelvis renal dilatada. Hay que buscar una causa que puede tener pues, múltiples etiologías, desde una estenosis de la unión pielo-ureteral hasta una litiasis, hasta un tumor uretelial, hasta unas adenopatías pélvicas que hacen que el ureter se dilate retrógradamente. En este corte tenemos una anatomía normal de las venas suprahepáticas desembocando en la cava y aquí un corte transversal
A nivel de línea media del cuello tenemos la tráquea, el tiroides, la carótida y el esófago. Por ejemplo, pues en manos inexpertas, esta lesión pues puedes pensar que es un nódulo en el lóbulo tiroideo izquierdo, ¿no? Está ahí profundo, mira, parece que hay un nódulo, es el esófago. ¿Vale? Hay trucos para diferenciar unas cosas de otras, pero es muy importante conocer la anatomía normal. En este máster estamos especialmente dirigidos a la ecografía, porque sabemos que es como la prueba, digamos, que más puede abarcar, que más se puede expandir en el contexto de otras especialidades. Ahora vamos a comentar un poco los temas. Del máster también quería destacar la experiencia del equipo docente. La gran mayoría son radiólogos. Radiólogos, o sea, está estructurado en temas. Son radiólogos que se han preparado muy bien con ese enfoque un poquito más práctico, más de no tan para radiólogos. Y luego unas clases, videoclases para explicar pues, todo lo que se desarrolla en el texto. Es un máster muy práctico. Por eso no solo es teoría, porque teoría te la encuentras en cualquier sitio, sino pues cuáles son las indicaciones, cuáles son los hallazgos, cuál es un poco la respuesta al tratamiento cómo lo podemos ver en imagen. Y bueno, pues al ser un máster consta de 60 ECTS que están avalados por la Universidad de Distancia de Madrid, la UDIMA, y es un máster semipresencial porque casi todo es online a través de una plataforma, pero las prácticas, pues lo ideal es, ahora contaremos cómo son las prácticas, lo ideal es que los alumnos acudan a las prácticas porque son de ecografía y son muy interesantes. Este es el display que tenemos en la plataforma. Aquí pues está el nombre del alumno, un poco el índice de todo lo que podemos encontrar y luego pues clasificados por módulos todos los diferentes temas, con las videoclases, los PowerPoint y los materiales en PDF. Vamos a empezar por las clases teóricas. Hay 4 clases de bases físicas, 13 de radiología torácica, donde se va a ver pues, la anatomía normal, en radiografía de tórax y en el escáner, y luego las diferentes patologías, pues empezando desde patología infecciosa, tumoral, patología intersticial, hallazgos traumáticos, un poco valorando todo, explicando, pues eso, pues como aquí vemos unos infiltrados parcheados, periféricos en ambos lóbulos pulmonares, qué diferencia hay entre la afectación parenquimatosa en vidrio deslustrado o la afectación alveolar, cuáles etiologías te pueden dar una u otra apariencia. Por ejemplo, estos pues, son hallazgos clásicos del COVID, de la neumonía por COVID. Hay 11 clases de radiología abdominal, 8 de neuroimagen y 11 de radiología ósea. Todo esto, pues, destacamos, pues, eso, que abarcamos todo el espectro de patologías que se pueden ver, empezando por la anatomía normal, variantes de la normalidad, y luego, pues, desde esta imagen que es una calcificación en la inserción del supraespinoso en el hombro, ¿no? En el contexto de la patología del manguito de los rotadores, pues hasta un tumor de la silla turca, como vemos en este paciente. 10 clases de imagen de la mujer, 5 de radiología pediátrica y 2 de radiología vascular intervencionista. Y luego pasamos al bloque grueso, a la parte, digamos, como más intensa del máster, que es la ecografía. La ecografía consta de 25 clases teóricas, como he dicho antes, impartidas por radiólogos, desde la ecografía abdominal, tiroidea, musculoesquelética, de mama, de partes blandas, incluso procedimientos intervencionistas o patología de la urgencia, trombosis venosa profunda, apendicitis, colecistitis, donde vamos a poder diferenciar pues, qué es esta lesión, si estamos en una ecografía mamaria, que es un quiste en una paciente con unas prótesis, cuáles son los puntos a hacer en la ecografía FAST y, por ejemplo, pues cómo se ve un pólipo vesicular dentro de una vesícula biliar distendida con respecto, por ejemplo, a una colelitiasis, a un tumor o a una patología infecciosa. Estas clases, como he dicho, las imparten radiólogos, son videoclases de 40, 50 minutos y un manual en PDF donde está todo ya más redactado y con muchas imágenes, muchos casos prácticos. Vamos a hablar de las clases, de las prácticas presenciales. Como hemos dicho, son de ecografía.
tenemos la suerte de colaborar con General Electric, que es una empresa pues top 3 de ecógrafos actualmente. Ellos nos ceden ecógrafos de alta gama y los profesores pues somos radiólogos. Hacemos en función del número de alumnos que se inscriban, disponemos de un número de ecógrafos, cada ecógrafo con su profesor, con su radiólogo, y lo ideal, o sea, es ir ahí y toquetear, pues ver los botones, los diferentes ajustes que podemos realizar, cómo se emplea el Doppler color, cuándo hay que ponerlo, cómo se hace un registro, cómo se divide la pantalla en dos, cómo puedo ajustar la ganancia o la profundidad en función de lo que quiera ver. Las prácticas son de 4 o 5 horas cada una y bueno, hemos tenido varias modalidades. Ahora lo que vamos a hacer es concentrarlas en un fin de semana, porque hemos visto en ediciones anteriores que era un poco difícil para gente porque es en Madrid, que no era de Madrid, pues poder asistir 2 fines de semana. Entonces las hemos concentrado, es un poco más intenso, pero bueno, es más fácil un poco a lo mejor de cuadrar con todo el resto de trabajos, estudios, familia y bueno, pues cada uno con su situación personal. Entonces haremos sábado por la mañana ecografía abdominal 1, sábado por la tarde ecografía abdominal 2 y el domingo la práctica 3 por la mañana y la 4 por la tarde. La 3 es de ecografía de partes blandas y músculo esquelético y la 4 ecografía vascular e intervencionismo, donde podemos, pues como vemos en esta imagen, que estamos utilizando una aguja de biopsia, disponemos de agujas de biopsia y lo que hacemos es que hacemos digamos, un fantoma un poco artificial con pechugas de pollo, metemos aceitunas dentro de varios filetes de pechuga de pollo, entonces le hacemos la ecografía a ese modelo y con la aguja intentamos coger un trocito de aceituna. ¿Vale? O sea, si vemos que luego lo que hemos obtenido en la aguja, pues es un cachito verde de aceituna que está entremezclado con todo el tejido de la carne. Y bueno, pues esas son un poco las prácticas. Es algo muy importante para aprender ecografía, pues coger el traductor, porque muchas veces uno incluso no sabe ni cómo cogerlo, ¿no? Tiene dos lados, pues siempre uno marca el lado izquierdo y el lado craneal del paciente. Pues bueno, desde eso hasta cómo se ajusta, qué hay que buscar, cuándo podemos cambiar la frecuencia, cuándo no. En estos ejemplos vemos una vesícula biliar que presenta en su interior un área nodular hiperecogénica, en este caso única en este paciente, muchas lesiones nodulares hiperecogénicas que dejan una sombra acústica posterior muy importante y que son colelitiasis, ¿vale? En este caso, colelitiasis única, colelitiasis múltiple. La pared está finita, está adelgazada, la vesícula está grande, pero bueno, no está hidrópica, no está totalmente distendida, que es cuando mide más de 10 por 5 centímetros, entonces no hay signos de colecistitis aguda asociados. Es colelitiasis sin colecistitis. Otro material del que disponemos es el de seminarios. Los seminarios son online, los programamos y os llegarán varios mails pues, con la información de quién lo va a impartir, cuál es el horario. Hay 6, como vemos ahí, pues hay no, 3 de ecografía, uno de radiografía de tórax, otro de neuroimagen y otro de radiología abdominal. El resto son de ecografía y la idea es hacerlo pues muy ameno, muy de colaboración con los alumnos. Son poquito de teoría, porque la teoría ya viene muy concentrada en los manuales. Aquí es más aplicar esa teoría a casos prácticos. Pues, por ejemplo, este de aquí, un paciente de 60 años que viene a la urgencia con una crisis hipertensiva y una disminución del nivel de conciencia. Pues bueno, tenemos que aprender que la sangre se ve blanca. Aquí vemos un hematoma intraparenquimatoso de gran tamaño, parietal izquierdo, que se ha abierto los ventrículos y está produciendo un poquito de hidrocefalia. Pues todo eso tenemos que ponerlo en contexto, cómo se ve, cuándo es un epidural, cuándo es parenquimatoso, cuándo es subdural, cuándo es subaranoideo, en qué contexto, la subaranoidea, hay que buscar aneurisma, sí o no. Pues todo eso lo comentamos en casos prácticos que también son radiólogos, cada uno experto en el seminario que da, o sea, un neuroradiólogo es el que va a dar el seminario número 3, una persona que se dedica a radiología abdominal es la que va a dar el seminario número 4. Y ahí es, pues eso, la idea son personas con mucha capacidad de dar docencia y la idea es que los alumnos pues se involucren, participen y sea como una cosa divertida, amena y a la vez pues para aprender casos prácticos pues que tenemos muchos, ¿no?
Estos serían los seminarios. La evaluación, pues al final va a ser apto o no apto y para evaluarlo es un examen teórico con preguntas tipo test y un trabajo fin de máster. El trabajo fin de máster es obligatorio, hay que hacerlo y hay que corregirlo, pero hay que dar facilidades porque, bueno, son másteres, son muchos temas, hay que aprender mucho, pero tampoco hay que hacer una tesis. O sea, hay que hacer un trabajo fin de máster con en la plataforma hay unos requisitos de cómo hay que hacerlo, incluso hay unos temas, hay como 15, 20 temas orientativos, porque bueno, a veces hay gente que lo tiene más claro de lo que quiere realizar el máster por su experiencia personal o porque hay un tema que le interesa, puede ser bien una revisión de la literatura o un estudio basado en tus propios casos y en tu propia experiencia. Y hay gente que lo tiene más claro, pues yo voy a evaluar las litiasis, cómo se ven en la radiografía, en la ecografía, en el escáner. Hay gente que no tiene tan claro de qué quiere hacerlo. Entonces, pues bueno, hay unos ítems, hay unos temas estándar a los que uno se puede acoger si le parece bien, al que más se adapte pues, a sus particularidades, a su experiencia para hacerlo. Hay un tutor, que en este caso pues soy yo, que voy a contestar las dudas que tengáis, de cómo enfocarlo, de si voy bien, si voy mal, o sea que no hay que estresarse por el trabajo fin de máster. Hay mucha gente que es como algo que le preocupa mucho. Bueno, pues no, no es ningún obstáculo porque va a ser algo que os vamos a ayudar a hacerlo. Vamos a ver unos poquitos casos así interesantes. Esta, no sé si os acordáis de la vesícula anterior, la voy a volver a poner. La vesícula tiene bilis y el líquido se ve anecoico. Anecoico es ausencia de eco, se ve totalmente negro y con buena transmisión del sonido. La vesícula transmite muy bien el sonido y lo que no transmite bien el sonido es la litiasis, pues se ve esta sombra. Entonces, en este caso que vemos aquí, pues vemos una vesícula distendida, vemos que está como muy gorda, con un contenido ecogénico, o sea, no se ve negro, sino que esto es pues un contenido más espeso, más denso y un engrosamiento de la pared. La pared de la vesícula normalmente pues, se tiene que poder dibujar como si fuera con un lápiz, con una punta fina, y aquí vemos que existe un grosor que va desde aquí hasta aquí, que puede ser pues de 5 o 6 milímetros. A partir de 3 milímetros, digamos que esa vesícula tiene una pared engrosada. Si a eso le sumamos el signo de Murphy ecográfico positivo, que es que cuando ves la vesícula aprietas y el paciente, ahí le duele, y junto con la presencia de estas imágenes aquí hiperecogénicas en el fundus, pues son signos de colecistitis aguda. ¿Vale? Tiene una colecistitis, una inflamación de la vesícula con piedras. También en el escáner pues se ve así, se ve la pared gordita, engrosada, con las litiasis, con signos inflamatorios adyacentes, colecistitis aguda. En este paciente es un paciente de la urgencia que viene con un dolor irradiado, o sea, abdominal, irradiado como en cinturón hacia la espalda, pero no estaba claro el diagnóstico de pancreatitis, entonces se hizo un escáner y lo que vemos es un corte transversal del abdomen donde vemos los riñones, riñón derecho, riñón izquierdo, las vértebras, aire en el marco colónico y vemos como el páncreas tiene varias partes, ¿no? Proceso uncinado, cabeza, cuerpo y cola. Pero bueno, este páncreas está aumentado de tamaño, está un poquito hematoso, inflamado y tiene líquido alrededor. Este líquido que está aquí ya perirrenal, esto es la glándula suprarrenal, que es así como en forma de Y. Vemos un aumento de tamaño de la glándula pancreática con líquido alrededor, borrosidad de los planograsos adyacentes, pues bueno, hallazgos compatibles con una pancreatitis edematosa con colecciones asociadas. A veces es muy importante valorar el páncreas, ese tejido normalmente capta contrastes, así se ve con una densidad altita de que el contraste le está llegando. ¿Qué pasa cuando hay una necrosis pancreática? ¿Cómo se ve? Pues vemos esta parte está respetada, digamos que este páncreas, parte de la cabeza es normal, pero todo esto y esto que es otro corte más inferior donde vemos también la cola, o sea, la cola y todo el cuerpo e incluso parte de la cabeza, pues está necrosado, no capta contrastes, una pancreatitis necrótica. ¿Vale? Este es un paciente que vino por un dolor cólico en el lado derecho y pues, hay una muy buena correlación entre las diferentes pruebas de imagen. Vemos en la radiografía simple de abdomen cómo hay una imagen radiodensa a nivel de la hemipelvis menor derecha
que eso a veces es un poco complicado saber si es una litiasis, una calcificación vascular, una calcificación ovárica, pero bueno, en este contexto pues es compatible con una litiasis. Se le hizo una ecografía donde vemos una dilatación de varios grados, que esto pues también se explica en la clase correspondiente, los grados de hidronefrosis. Esto sería un grado 2 donde están los cálices dilatados y cómo el uréter se ve dilatado hasta que vemos este stop que está producido por esta imagen nodular hiperecogénica con sombra posterior, que es una litiasis y que se correlaciona muy bien con la imagen de la radiografía. Entonces vemos como hay una litiasis prácticamente en el meato ureteral, en la desembocadura del uréter en la vejiga, con dilatación retrógrada del uréter y está condicionando una hidronefrosis. Esto es ya después de ponerle el catéter doble J. Y otro ejemplo de un escáner, pues esto es una pielonefritis, ¿vale? Vemos como hay una asimetría en la captación de contraste del riñón. En el riñón derecho se ven zonas hipodensas, un poco se llama aspecto atigrado del realce del parénquima. Esto es en el corte sagital, poquito heterogéneo, bueno, son focos de nefronía en el contexto de una pielonefritis aguda. Esto es diferente, bueno, digamos que es un paso inicial a un asceso. El asceso se ve más como una colección con realce, una colección hipodensa con realce periférico de la pared y eso pues sería digamos, un grado más. Esto es afectación del parénquima y ya lo otro es cuando estamos en el contexto de un asceso. Y bueno, ya por último, este caso, que es un caso reciente, muy interesante, de una patología, pues quizá no tan frecuente. Es una chica de 26 años que acudió a urgencias por un cuadro de mareos, síncopes y dolor lumbar muy intenso, que estaba chocada. Entonces, en el escáner lo que vemos, esto es el estómago, tiene una sonda nasogástrica, este es el parénquima hepático, este es un poquito del bazo que está cogido así en sus primeros cortes y todo esto que vemos aquí alrededor es líquido. Esto es líquido de elevada densidad y es hemoperitoneo. En un contexto de una paciente chocada, pues eso es sangre por su densidad y por su morfología. Y lo que vemos es que a nivel del anejo derecho, esto es una fase arterial, esto es una fase más tardía, venosa, vemos que aquí hay como un jet de contraste que está saliendo, que aumenta en la fase venosa, entonces es compatible con un sangrado activo. Entonces, un hemoperitoneo de una chica joven con un sangrado activo a nivel de la localización del anejo derecho y esto, pues la sospecha era de un embarazo ectópico roto que se confirmó en quirófano. O sea, tenía una cantidad de sangre abdominal increíble por un embarazo ectópico que se había complicado, se había roto y la sangre se había roto, se había extravasado a peritoneo. Y bueno, pues esto es un poco todo lo que os quería contar, la estructura del máster, cuáles son las clases, las prácticas, los seminarios. Cualquier duda, pues a través de la página o por teléfono podéis poneros en contacto con el personal para que os dé más información y bueno, estaré encantado de veros.